Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan en la Iglesia de Cristo el día de hoy. Es un privilegio, hermanos, que después de aproximadamente 2000 años todavía sigamos sentándonos a la mesa con Jesús, a partir el pan y tomar del vino. Ese es el propósito de venir a la iglesia. Venir a recordar que Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros y que no se nos olvide. Muy importante constantemente estar recordando esto en nuestra vida. Y este es un día especial. Me imagino qué tan especial ha de haber sido verse sentado con Jesús en aquella última cena y les dijo cuánto he deseado estar junto con ustedes y celebrar esta Pascua. Y lo mismo lo sigue haciendo ahora. Parece que hasta lo oigo decir cuánto deseo cada primer día de la semana sentarme con ustedes y comer de esta Pascua. Y a veces cometemos el error de despreciar esta invitación, de no estar aquí. Pero es un privilegio, hermanos, poder estar con ustedes y ser parte de este plan. Pido perdón a Dios, porque sé que no hago toda su voluntad. Pido perdón a ustedes si indirectamente he ofendido a alguien, porque sé que ofendemos a veces sin querer. La predicación que traigo el día de hoy, hermanos, creo que tiene que ver con misericordia. Tiene que ver con entender el plan y el propósito por la cual vinimos a la iglesia. Entender que la manera mía de vivir o de pensar ya no debe ser la misma. Pero hay una escritura que el apóstol le dice a los hermanos allá en Hebreos, vamos a la escritura en Hebreos 5.
Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelvas a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El apóstol se da cuenta que la iglesia a la que va le da tristeza darse cuenta de una realidad. Había necesidad de en vez de estar hablando acerca de cómo debemos ir a predicar el evangelio, y tú lo entiendes, yo lo entiendo, sabes explicarlo, sé explicarlo, y debemos de desparramar esa misericordia. Habían situaciones y problemas dentro de la iglesia que básicamente no se sabían cómo atender, y dice el apóstol, o sea, debiendo ya ser maestro, esos son rudimientos, son las primeras cosas que se debían de conocer. O sea, ¿cómo es necesario que después de tantos años tengamos que venir a explicar esta situación? Entonces, el apóstol le habla a hermanos y hermanas que tienen años en la iglesia, que tienen tiempo en la iglesia, y que no salen de un estado donde es necesario explicar estas cosas. Yo voy a mencionar algo que me puse a pensar. A mí en la escuela casi no me gustó, pero habían dos materias que me gustaban. PI no era una de ellas. Me gustaba la mecánica y me gustaba estudios sociales. Cosas que tuvieran que ver con la historia, con cosas de la historia del pasado. Me llamaban mucho la atención esas historias. Me acuerdo cuando hice una presentación de la Niña, la Pinta y la Santa María, y las dibujé y hice la explicación de cómo todo cómo vino a... Fue una cosa que ni yo me conocía cuando estaba allá, de una emoción explicando toda la historia. Y eran unas cartulinas que comprábamos allá, grandes así. Nunca me había dedicado tanto a algo. Entonces, todo el tiempo los libros de historia me llamaron la atención. Recuerdo cuando leí, no era un libro de historia, bueno, puede ser, pero también me acuerdo cuando hice una presentación del libro de Anne Frank. Fue una niña judía que sufrió en el tiempo de los nazis allá en Alemania. Y básicamente me llamó tanto la atención de ella que hice una presentación, leí todo el libro, me llamó la atención. Aquí en esta hoja traigo un libro de Zapata y la Revolución Mexicana. Este es un libro de historia. En este otro lado tengo la Biblia. Los dos son libros de historia. Los dos me cuentan algo que sucedió en el pasado. Me relatan una historia. Uno cuenta la historia de la Revolución Mexicana y qué es lo que sucedió dentro de ella, quién fue Zapata, cómo se levantó en armas y bla, bla, bla. La Biblia me enseña acerca del Dios, su historia y su creación. Los problemas que existieron, los mandamientos que dio, todo lo que sucedió en el pasado, en el presente y lo que va a venir en el futuro. Los dos son libros de historia, pero existe una diferencia muy grande entre los dos. Aparte que son la única cosa en común que son de historia, hay algo muy diferente, y las diferencias está en 2 de Pedro 1:21. Todos ya deberíamos saber qué dice ahí. 2 de Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así como hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, también escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La diferencia entre un libro de historia y cualquier otro libro de historia y la Biblia es de que el autor no es de este mundo, es el autor divino, es Dios. En cuanto a un libro, pues un humano escribió la Biblia. Dios usó a hombres como utensilios para escribir la palabra de Dios, y el Espíritu Santo fue el que le inspiró. Eso lo sabemos. Ahí está una de las primeras diferencias grandísimas. El que escribió la Biblia es aquel que le dijo a Moisés: yo soy el que soy.
Y me he puesto a pensar en esa escritura, yo soy el que soy. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Y me pongo a pensar, bueno, Dios no es el que era y tampoco Dios es el que va a ser en el futuro. Dios es el que es ayer, ahora y siempre. Él es el que es. En todas las etapas de nuestras vidas y generaciones. Él es el que siempre va a ser, y es por eso que la palabra de Dios es tan diferente a cualquier otro libro y no pasa de moda, porque el que escribió la palabra, el autor divino es Dios. La escribió para que aplicara a los tiempos del pasado, a los tiempos del presente, a los tiempos del futuro. Una diferencia muy grande. La otra diferencia, aparte de que este es un libro de historia, la Biblia, es un libro moral. Es un libro de moral, de moralidad. Y le dice al hombre qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios, hermanos? Te enseña lo que es moralmente bien y lo que es mal. Y te instruye y te corrige y te dice, no hagas esto, no hagas esto, haz esto. El que es de fe escucha la palabra, el mandamiento y lo obedece, porque eres de fe. Pero esta es la diferencia entre cualquier otro libro. Es por eso que es tan más fácil levantar un libro de historia y ponerte a leerlo, y la Biblia no. Porque la Biblia te va a desnudar y te va a decir quién eres tú. La Biblia es el espejo, dice la palabra de Dios, que te dice verdaderamente quién eres tú. Él te recuerda que tú eres un pecador. Y a nadie nos gusta que nos digan eso. Es una ofensa. Si yo te viniera a decir a ti que estás mal, que eres un pecador, te vas a enojar. Entonces, la palabra de Dios es un espejo, y es por eso que el hombre pues rechaza la palabra de Dios. Es por eso que prefieren miles de otros libros que te hacen pues una persona más inteligente, te hacen una persona más social, pues tienes más de qué hablar. Pero la Biblia te dice a ti cómo debes de corregir tu vida. Es la realidad. Esta realidad hace que la Biblia sea criticada y rechazada por aquellos que no creen o no quieren someterse a las leyes de Dios. Simplemente por eso. Ahora, ¿quién es ese hombre que no se quiere someter a las leyes de Dios? Romanos 7:21. Romanos 7:21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo nos da a entender que el hombre carnal no se quiere someter a las leyes de Dios, porque él vive en el deleite del pecado. Pero el apóstol Pablo humildemente reconoce que hay un mal en él. Y dice, hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley del Espíritu. Se rebela contra la ley que me dice a mí qué debo de hacer diariamente. Está constantemente rebelando y peleándose contra el Espíritu. Entonces, descubre esa ley que está dentro de cada uno de nosotros, que se va en contra de todas las cosas que son de Dios. Ahora, puse aquí, esto no es una justificación para decir, ¿ves? Por eso hago el pecado, por eso practico el pecado, porque está esta ley en mí, y como está en mí, está en ti también. No, esto no es una justificación para practicar el pecado. Lo que está mal, está mal. Esto es una explicación, no justificación. Una explicación a la naturaleza de este cuerpo pecaminoso. Date cuenta, dice Pablo, que existe una ley pecaminosa dentro de nosotros que es atraída y seducida por el pecado.
Quiero que estés consciente de esto para que puedas pelear contra ella. No está bien. No es justificación. Hay que atacarla, hay que matarla, hay que acabarla. Hay que deshacernos de esta ley de mi cuerpo. Por razón, dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Miserable de mí. Hermanos, ¿quién conocerá la mente? O sea, ¿quién conoce mi mente? El Señor. Y sabe bien lo que mi mente trae. Ahorita dijo el hermano en su oración, tú conoces mis intenciones, sí, cierto. Tú conoces todo de nosotros. Desde el principio de la creación, Dios demostró ser un Dios de mandamientos y leyes. Pero también, desde el principio, el hombre demostró ser desobediente y rebelde en contra de los mandamientos de Dios. El hombre lo demostró desde un principio. Vamos a Génesis 2, 16 al 17. Génesis 2. Y mandó Dios, Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre. No se te ocurra comer de un árbol que te puse en el huerto, el conocimiento del bien y del mal. No se te vaya a ocurrir comer de este árbol, porque el día que de él comas, vas a morir. Ese es el primer mandamiento que le dio al hombre, para que lo respetara y cuidara de su salud espiritual. Por medio de obedecer este mandamiento es que el hombre iba a vivir eternamente dentro del jardín. Pero vamos a ver lo que sucedió en Génesis 2:6. Génesis. Vamos a irnos al 11. Espérame, hermano, ando un poco perdido. Espérense, me traigo una. Vamos a comenzar, perdón, es 3:11, hermanos, 3:11. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, todo el tiempo lo hemos enseñado, hermanos. El hombre demostró desde el principio ser orgulloso y desobediente y rebelde en contra del mandamiento de Dios. Eso lo sabemos. Porque esto es lo que hace una persona que no quiere aceptar el error. Le dice, que te mandé que no comieses del árbol y comiste. ¿Y qué es lo primero que hace Adán? Lo primero que hacemos todos cuando nos dicen que estamos mal en algo. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. O sea, echarle la culpa, desviar el problema a alguien más. La mujer que tú me diste le echa la culpa a Dios y le echa la culpa a su mujer. Luego le pregunta a Eva y le dice, ¿qué hiciste? La serpiente fue la culpable. Todo el tiempo, hermanos, como seres humanos, no vamos a aceptar. Si vivimos en la carne, no vamos a aceptar nuestros errores. Todo el tiempo vamos a desviar el problema a alguien más. ¿Qué hubiera? Yo puse aquí, el hubiera no existe. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva dicen individualmente, cada uno dice, perdóname Señor, cometí un error, me dejé ser engañado, perdóname? ¿Qué hubiera pasado? Dios es un Dios de misericordia. Él actúa en el arrepentimiento de cada uno de nosotros. De hecho, es la razón por que la sangre de Cristo sigue lavando nuestros pecados. Porque nos arrepentimos. Diariamente estamos arrepintiéndonos, le pedimos perdón a Dios y la sangre de Cristo lava nuestros pecados. Pero si no hay arrepentimiento, no hay lavamiento de pecado. Entonces, ¿qué hubiera pasado si humildemente dice Adán, perdón? Sí, cierto. No debí de haber comido el árbol y comí. Pero lo hubiera no existe. Eso lo sabemos. Voy a explicar un poco acerca de lo que siguió después, porque dentro de la historia comienza a seguir
viviendo el pueblo un tiempo de desobediencia. Y las cosas todo el tiempo terminan mal y empeoran a causa de la desobediencia. Después de que peca, son expulsados del jardín y comienzan a tener hijos. Dios les dijo que se multiplicaran. Después viene Caín, sabemos lo que hizo, mató a su hermano y la maldad comenzó ¿a qué? A multiplicar. Después de mucho tiempo, dice Dios que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Y qué? Buscó a Noé. Y a Noé le dijo, construye un arca y predíquele a las personas que lo que están haciendo me está ofendiendo. Diles que se arrepientan. Y ni uno se quiso arrepentir. Aproximadamente creemos que Noé predicó por 120 años. Y ni uno se quiso arrepentir. Excepto sus hijos y las esposas de sus hijos. El mandamiento era predicarles y que vinieran a construir un arca, que vinieran a trabajar, pero no le creyeron. Lo criticaron, se burlaron de él. Después del diluvio, hermanos, el mandamiento siguió. Multiplíquense. Hagan el sacrificio y sigan multiplicándose. Y después de un tiempo, se le olvidó a Dios. Se le olvidó, a los hombres. Se olvidaron de multiplicar. El mandamiento era nomás seguir lo que Dios había dicho. Y comienzan a construir, ¿qué? Una torre. La torre de Babel. No se quisieron arrepentir. Y Dios le mandó, ¿qué? Lenguas. Para que se confundieran entre ellos y se separaran. Yo me imagino que si cada uno, no sé, a lo mejor era para que ellos hubieran dicho, ¿qué nos está sucediendo? O sea, ¿qué mal vino a nosotros? Que ya no te puedo entender lo que me dices. Me imagino que ahí en el momento para hincarse y pedir perdón, perdónanos Señor, ¿qué mal nos vino? No, mejor se separa. La división entre ellos. Después de la torre de Babel y las lenguas de separación, la maldad se multiplicó. Y para en ese tiempo Dios encontró un hombre que se llamaba Abraham, el padre de la fe. A Abraham se le dijo que de él iba a venir una descendencia y de Abraham se iba a levantar un pueblo diferente a las demás naciones. Ya Dios había terminado con las demás personas, ya. Ahora voy a levantar a un pueblo. Estos me van a obedecer, estos van a seguir mis mandamientos. Y ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que por medio de este pueblo fuera diferente, fueran un ejemplo a las demás naciones. Miren cómo se obedecen los mandamientos, miren cómo es un ejemplo, miren un ejemplo hasta de salud, qué comer. Miren cómo se dirigen estos pueblos. Y después de Abraham, sabemos que, pues, Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a sus 12 hijos, y en esos 12 hijos viene José. José termina en Egipto, y son esclavizados por 400 años en Egipto. Dios manda a Moisés. Ahora Moisés, Dios lo llama en el monte Sinaí después de rescatarlos del desierto para entregarles una ley, los 10 mandamientos. Leyes, mandamientos, que habían que respetar. Ahora el pueblo sabía que robar era malo, era pecado. Decir mentiras, falso testimonio, era pecado. Imágenes y adorar otras imágenes e inclinarse a ellas era pecado. No tomarían el nombre de Dios en vano. O sea, no podemos decir el nombre de Dios por cualquier cosa. Yo no sé hasta dónde llega esto, pero he escuchado, a veces me pongo a estudiar un poco del nombre de Dios en vano. Ustedes los jóvenes, ¿verdad? Cuando ponemos OMG, se supone que eso es tomar el nombre de Dios en vano. O sea, mencionar el nombre de Jesucristo sin ningún propósito, nomás tirarlo al aire, es en vano. Guardar el sábado, tenían que guardar el sábado si no eso era pecado. Honrar a tu padre y a tu madre, tenías que hacerlo si no era pecado. No matarás, no adulterio, no codiciarás a lo ajeno. Desde casa, caballos, carros, mujeres, hombres, lo que tú quieras, lo ajeno, no puedes desearlo. Y número 1, amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ellos ya tenían los 10 mandamientos, estaban informados acerca de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver qué dice Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,
no sabemos qué haya acontecido. O sea, uno de los mandamientos es: no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas. Moisés está recibiendo los 10 mandamientos, claro, ellos todavía no saben el mandamiento, ellos todavía no lo conocen. Pero ¿en qué cabeza cabe? Porque es lógico. ¿En qué cabeza cabe decir: vamos a formar un dios, un becerro, vamos a hacer algo que no tenemos ninguna instrucción divina para hacer y lo vamos a adorar diciendo que estos fueron los dioses que me sacaron de Egipto? ¿En qué cabeza cabe? Dándonos a entender, hermanos, que la ley de la moralidad, Dios ya nos la puso en la mente antes de darnos las escrituras, antes de darnos el mensaje. Yo desde chiquito sabía que si yo le hacía un daño a mi hermano, estaba mal. Pero yo todavía no leía la Biblia. Yo sabía que si me robaba algo me ponía nervioso. ¿Por qué? Porque Dios había puesto esa ley desde que yo nací. ¿Por qué condenó a Caín si todavía no había una ley escrita? Porque ya sabía que matar era malo. O sea, ¿cómo matas a un ser humano? Ya está escrito eso, que eso es malo. De hecho, sabemos que estaba malo porque cuando lo mata, él huye. Si hubiera sido correcto, ¿por qué no se queda ahí? Él sabía que había hecho algo mal, porque esa ley ya está dentro de nosotros escrita. Pero aún así, estos hombres se levantan cuando miran que Moisés dura 40 días en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, y dicen: pues nadie sobrevive 40 días sin comer y sin tomar agua, ya murió. No va a bajar Moisés. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. O sea, fallando ¿a qué? Al mandamiento de Dios. Después de eso, hermanos, viaja Moisés, se da cuenta del gran pecado que habían cometido. 3,000 hombres que no se quisieron arrepentir murieron ese día. Murieron. 3,000 hombres a espada. No se quisieron arrepentir. Me imagino que en ese momento fue un gran mensaje para todo el pueblo. A la torre, decimos nosotros, ¿no? Ya no puedo vivir conforme mi voluntad. Ya no puedo hacer lo que yo quiera. Ahora soy parte de un pueblo de leyes, de mandamientos, y los debo respetar. Después sabemos lo que hizo David. ¿Se acuerdan David? Uno de los mandamientos es: no cometerás adulterio. Tampoco desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su... David una noche se encuentra en el techo de su casa y se está bañando, y voltea hacia el lado y encuentra a una mujer muy hermosa que se está bañando en el techo de su casa. Y la codicia. Manda por ella, la manda a traer y se acuesta con ella. Sabemos lo que hizo. Después, Dios tuvo que mandar ¿a quién? Al profeta, para que viniera a decirle lo que había hecho el rey David. Mira lo que hiciste. David se da cuenta y dice: perdón, se humilla de la presencia de Dios. Se humilla. Entonces, me imagino que también David fue un recordatorio: no puedo hacer lo que yo quiera, no puedo hacer mi voluntad, porque la voluntad humana, hermanos, mira una mujer allá, es una voluntad de la carne. No puedo seguirle la corriente a la carne. ¿Por qué? Porque voy a ofender a Dios. La verdad es que la iglesia está compuesta por personas que vienen de diferentes lugares, eso lo entiendo, diferentes pensamientos, opiniones, creencias, tradiciones, pero tenemos una cosa en común: la fe. Tenemos la cosa en común que es la fe, y que entendimos y obedecimos el verdadero y completo evangelio. Eso es todo lo que importa. Tal vez no tengo todo lo demás en común, pero tenemos en común que obedecimos el evangelio porque creemos que es el único poder de Dios para salvar a aquel que cree. Romanos 1:16. Entonces, aquí estamos, hermanos, y somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo entendemos que representa lo mismo que Israel representaba en el Viejo Testamento: un pueblo diferente, alguien apartado para un trabajo especial, para llevar las buenas nuevas, para predicarle a las personas, para no ser piedra de tropiezo. Y hay aquel que sea una piedra de tropiezo, porque más vale se agote una soga al cuello y se arroja al fondo del mar. Ese es el propósito de cada uno de nosotros: entender que no tengo tiempo para pensar en mis propios deseos. Tengo que pensar en que estoy aquí para edificar, para hacer crecer. Y si ofendo en un momento, porque todos lo hacemos, hermano, no nos podemos juzgar por eso, pero debo de ser humilde para decir: perdónenme, reconozco mi error.
Entonces, ¿con qué meta estamos unidos en este cuerpo? Yo me entiendo que cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Lo que entiendo con ese mensaje es necesario, porque tú me puedes decir, es que yo he sido así desde chiquito y me cuesta mucho trabajo cambiar. Yo así nací, te lo garantizo, desde chiquito yo ya era así. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para clavarte todo eso y mentalmente entiendas que tienes que ahora moldearte a mí. Moldéate a mí. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 1:10. Vamos a ver el propósito de estar unidos en Cristo. 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El propósito, hermanos, de haber obedecido el Evangelio, y que tenemos en común la fe, es que yo y tú debemos de hablar la misma cosa. Cuando un hermano entra a la iglesia no se tiene que moldear al hermano. El hermano se tiene que moldear a la iglesia. La hermana se tiene que moldear a la iglesia. ¿Cómo piensa la iglesia? ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que dice quién? ¿El hermano? ¿El predicador? No, el hermano ni el predicador no. Vamos a ver qué dice ayer mismo en 1 Corintios 2:16. ¿A la mente de quién se tiene que moldear aquel que entra a la iglesia? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, hermanos, es que consideramos lo que Jesucristo nos enseñó. Consideramos sus mandamientos para actuar, para hablar, para darnos cuenta de nuestros errores, para pedir perdón, para todas estas cosas tenemos la mente de Cristo. Un miembro no puede decir, yo no, a mí no me aplica. ¿No se acuerdan la historia del llanero solitario? Llegaba, cuando menos pensaban, llegaba el llanero solitario y acudía a la... en la iglesia yo siento que no debemos de haber esos llaneros solitarios. La iglesia es una unidad, unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Yo solitario allá en mi mundo no puedo creer que yo estoy haciendo bien las cosas de Dios. Unidos, en la unidad está el plan de Dios. Si todos tenemos la mente de Cristo, entonces no habrán divisiones ni problemas entre nosotros. Pero si yo traigo un pensamiento carnal a la iglesia, entonces vienen los problemas. Porque el hombre carnal es el que trae los problemas. El hombre carnal es el que trae sus justificaciones y sus problemas. En Mateo 5, 14 al 16, vamos allá, Mateo 5, 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen pues a vuestro Padre que está en los cielos. Dice la palabra de Dios, describe a la iglesia y a cada uno de nosotros como una luz, a la cual todos están atentos. Porque si alguien está en la oscuridad, tienes que voltear a donde está la luz, te acercas a la luz. Yo me acuerdo en el pueblo cuando caminábamos de una calle muy oscura, nos íbamos por la que de perdida había un poste de luz, para saber que vamos bien, porque era una oscuridad tremenda en mi pueblo. No habían luces, no habían postes de luces, y así me imagino yo que somos nosotros. Todo el mundo está atento a lo que nosotros estamos haciendo, especialmente si nos paramos aquí. Todos están mirando lo que hacemos. Ahora, no somos perfectos, entiendo eso, y cometemos errores. No hay uno que no, y el que diga que es perfecto es mentiroso, dice la palabra. Es la verdad. Entonces, ahora nosotros somos el pueblo
el pueblo de Dios. En el Viejo Testamento la luz del mundo era Israel, pero no lo fue. Se les olvidó. Ahora nosotros somos ese pueblo, la iglesia, somos la luz, el verdadero ejemplo de lo que debemos de ser cada quien. Dice la palabra que somos como cartas vivas que andamos caminando de Dios. No, si no somos perfectos, puse. Hasta los apóstoles pecaron después de haber recibido el Espíritu Santo. ¿Recuerdan la situación de Pedro y Pablo? El apóstol Pablo viene y se encuentra a Pedro en medio de la congregación haciendo excepción de personas. Un gran error. El apóstol Pedro no traía la mente de Cristo en ese momento. Estaba cometiendo un pecado. El apóstol Pablo viene enfrente de toda la congregación y lo reprende. Porque acá, aparte de eso, muchos están cometiendo el mismo error. Le seguían el rollo a Pablo. Entonces, a Pedro, perdón. Y entonces Pablo, enfrente de la congregación, viene y le dice, ¿sabes qué? Esto está mal. No debes de hacer esto. Entonces Pedro, humildemente se arrepiente. Pero, Pablo, ¿por qué hiciste esto enfrente de todos? ¿Por qué no agarraste a Pedro, te lo llevaste a un cuartito y le explicaste lo que estaba haciendo? Porque, hermanos, cuando nosotros ofendemos a Dios allá en nuestra casa, en nuestros hogares, está bien, nadie nos ve. Allá arrepiéntate y pídele perdón a Dios. No tienes que pasar aquí enfrente a pedirle perdón a todos. Nadie se dio cuenta. Pero cuando tú lo haces enfrente de la congregación, era necesario que Pedro, habiendo ofendido a todos, haciendo divisiones entre ellos, dijo, es necesario que aquí mismo te arrepientas enfrente de todos porque ofendiste a la congregación. Entonces, el apóstol Pedro, pues sabemos lo que hizo, se arrepintió. Yo sé que no somos perfectos, ni uno es. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese toda profecía y tendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de la manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada soy. Hermanos, ¿de qué nos sirve conocer la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve conocer qué es lo que está bien y qué está mal? Pero cuando tú miras a alguien allá afuera que vive en pecado, que no conoce a Cristo, y tú no le vas y le dices nada, ¿de qué te sirve? ¿Qué te sirve conocer tanto de la Biblia, pero no tienes amor? De la misma manera, cuando el apóstol Pablo mira que Pedro está cometiendo un grave error y que sigue practicando ese pecado, su destino va a ser el mismo de todos aquellos que practiquen un pecado, el infierno. Y el apóstol Pablo dice, bueno, conozco que lo que está haciendo está bíblicamente mal porque Dios no hace excepción de personas. Yo no sé por qué Pedro se le ocurre hacer excepción de personas. Sé que está cometiendo un error. Tengo conocimiento de la palabra, pero no le voy a decir nada. Me voy. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor de Pablo hacia Pedro para corregir su error? Es necesario, hermanos, de esa manera entender que si tenemos verdadero amor, vamos a ir al hermano y le vamos a decir, esto es lo que está pasando. Sabemos que, vamos a ver qué dice Gálatas 6, voy a terminar con estas últimas, rápido, 3 escrituras, Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo entiendo, hermanos, que el apóstol Pablo estaba haciendo exactamente lo que esta escritura le estaba diciendo que hiciera con Pedro. Cuando un hermano es hallado, cuando no es hallado, no le puedes decir nada porque no sabes si es cierto o no. Tiene que ser encontrado en alguna falta. Entonces dice, restaurarle con espíritu. Ten mucho cuidado porque como tú también eres pecador, puedes pasarte lo mismo. Entonces ten cuidado cómo lo haces. El apóstol Pablo solo estaba siguiendo las instrucciones de ir al hermano y restaurarlo. Mira, tú antes no hacías esto, pero ahora estás haciendo esto. Te quiero restaurar a tu estado antiguo, donde tú no practicabas esta excepción de personas. Solamente es lo que hizo. Yo estoy contando, hermanos, con ustedes.
Yo estoy contando con el amor de ustedes, de que el día de mañana que me miren a mí haciendo algo que no deben, me vengan y me digan. Porque tal vez yo soy como David, que hizo algo y me hice como que no lo hice. Me olvidé de lo que sucedió. Y Dios no deja nada encubierto. Dice, nada está encubierto ante los ojos de Dios. Todo va a salir del aire. Entonces, existe una diferencia, hermanos, entre esta escritura de Gálatas 6.1, donde manda a que vayamos al hermano y le digamos, a Lucas 6.37. Vamos a Lucas 6.37. Lucas 6.37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dice la palabra que no debemos juzgar. Hay una diferencia de millas de distancia entre esto y la escritura de que leímos en Gálatas. Juzgar, hermanos, es básicamente yo acusarte de algo que yo creo que tú eres, o por un error que cometiste, y yo te condené. Yo no quiero ni hablar contigo, no quiero que me pidas perdón. ¿Sabes qué? Tú estás condenado para mí, tú te vas a ir al infierno, eres un mentiroso, yo ya te tengo juzgado. Ya. Hace unos años atrás, me acuerdo que nos platicó el hermano que uno de los ancianos allá, alguien se había quejado con él acerca de otro hermano. Y le dijo esta persona, quiero hablar con él, júntenos. Y le dijo el anciano, no, así es él. ¿Qué dio a entender ahí con eso? Él ya lo tenía juzgado, así es él. Déjenlo que se pudra, que se vaya al infierno. Así es él. Ya lo tenía juzgado. Y no podemos juzgar a nadie. Solo Dios tiene el derecho de juzgar. Si yo miro a un hermano que cae, yo no lo voy a juzgar porque cayó. Yo lo voy a restaurar, yo lo voy a levantar y decirle, mira, esto está pasando. Y eso, hermanos, es una diferencia muy grande entre juzgar y tratar de ayudar, restaurar. Hermanos, al obedecer el Evangelio yo entendí que ya no puedo vivir conforme a lo que yo quiera. El apóstol Pablo se había dado cuenta de eso y dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es el que ahora obra en mí. Si yo o alguno de nosotros, hermanos, dentro de la iglesia, no nos gusta, tenemos la naturaleza humana que no nos gusta que nos digan qué hacer, que no nos digan que nos imponer las reglas de Cristo, me doy cuenta que la iglesia no es para ti. No es para ti la iglesia. Porque en la iglesia, Jesucristo todo el tiempo, constantemente nos está diciendo que corrijamos nuestros errores. Nos está trayendo, nos está haciendo, como decimos en inglés, accountable por lo que estamos haciendo. Pero si en verdad somos como Pedro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir al Señor, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Tú tienes palabras de vida. Porque aquellos hombres se estaban ofendiendo por lo que Jesús hablaba. Y Pedro le dice al Señor, Señor, los que están oyéndote se van y se van ofendidos. Y Pedro lo voltea y Jesús lo ve y le dice, ¿tú también te ofendes, Pedro? Te puedes ir. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde voy? Tú tienes palabras de vida. No tenemos a dónde más ir, hermanos. Ya anduvimos allá. Yo no quiero volver. Ahora lo único que me toca es entender que ahora ya no vivo yo. Y que yo fui comprado por precio, dice la palabra de Dios. Ahora mi única cosa es adorar a Dios y glorificar a Dios. Eso es todo. Para cada uno de nosotros. Y por medio de ese deseo, hermanos, es de que yo les deseo a cada uno de nosotros a que pensemos bien, que no somos perfectos y yo sé, y que no nos debemos de juzgar unos a otros, pero sí nos debemos de ayudar unos a otros, sí nos debemos de corregir unos a otros, siempre considerándote tú mismo, no hace que tú también caigas, con amor y con mansedumbre. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, pase al frente, no se detenga y obedézcalo. Aquí hay agua. Gracias.